armé yo fue como un pequeño resumen de lo que estuvieron viendo con Susana, ¿sí? Repito, la idea es que si en el medio del resumen ustedes encuentran, no sé, tengo una duda con operaciones, tal ejercicio de la vía, bueno, trabajamos o comenzamos a trabajar ideas de ese ejercicio. Y si no, sigo. Tengo dudas con el punto tal, que justamente estamos viendo lo del módulo. Bueno, cortamos ahí y lo seguimos. ¿Está bien? ¿Se entiende la dinámica? La idea es que podamos cubrir, sacar la mayor cantidad de dudas y si podemos avanzar un poco más, genial, y si no, al menos consolidar lo que ya trabajaron con Susana de números complejos. Profe, Bueno, sí, ya que estamos en esta plataforma, puede llegar a ser que te compartamos lo que hicimos porque se puede. exacto, sí, no hay ningún problema. Yo, Bien, están habilitados ustedes para compartir, si no me equivoco. bien. Así que Gracias, por profe. última, dejo ¿cómo se dice? Dejo de compartir yo y pueden compartir el que quiera y muestra una foto de lo que está haciendo. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, tenemos números complejos, ¿sí? Vamos a llamar un número complejo a todo número de la forma A más BI, donde A y B son números reales e I es la unidad imaginaria, ¿sí? Es esa unidad imaginaria que verifica que cuando la elevo al cuadrado me da -1. Ningún número real lo verifica, entonces definimos una unidad nueva, que es aquella que elevada al cuadrado me da -1. ¿Cómo representábamos números complejos? ¿Sí? En el tradicional eje horizontal o eje de las X, nosotros ahora lo vamos a llamar eje real. Y en el eje vertical, o el eje Y, como el que trabajamos en la escuela, nosotros ahora lo vamos a llamar eje imaginario. Y el número complejo va a ser el punto en este plano que nosotros acabamos de crear, donde la primera coordenada se corresponde a la parte real y la segunda coordenada a la parte imaginaria. Entonces, este punto es el número complejo que estamos queriendo representar, ¿sí? Después, a veces, por tradición, también se marca el vector que une el origen con ese punto. Entonces, el módulo de ese vector es lo que ahora en un ratito vamos a definir como módulo del número complejo. También se puede marcar el ángulo que forma este vector con el eje positivo de las X. Entonces, este ángulo nosotros ahora lo vamos a llamar argumento del número complejo, ¿sí? Pero para que entiendan que, bueno, un número complejo está volando en el plano. ¿Hasta acá alguna duda de cómo definimos complejos? Nada. Bueno, tenemos distintos números complejos, tantos números complejos como combinaciones podamos hacer con los números reales, porque podemos ponerle en la parte real cualquier número real y en la parte imaginaria cualquier número real, ¿sí? Estos son los bonitos porque sus partes son enteras, también puede haber fracciones, puede haber números irracionales, puede haber, sí, el número pi puede estar tranquilamente porque es un número real, ¿sí? Por ahí, bueno, acá mi idea era hacer un bocetito de cómo graficarlos, ¿sí? 4 menos 2i es 4 en parte real, menos 2 en el eje imaginario. Entonces, este es el número z1, que es 4 menos 2i. Por ejemplo, el Z3 dice menos 6, quiere decir que no tiene parte imaginaria, es un número real puro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería este, mi Z3, ¿sí? El Z4 es 3 medios de I, por lo tanto, en parte real no tiene y la parte imaginaria es 3 medios, estaría acá, Z4, ¿sí? Todos ellos tienen un argumento, el único que no tiene argumento, o sea, ángulo, es el 0, 0, que sería el 0. En este no le podemos definir ángulo, pero al resto sí. Por ejemplo, el ángulo del Z3 sería un ángulo llano. El ángulo del Z4 sería 3 medios.
de pi, sería un pi y medio más, así que me da 3 medios de pi. Bueno, el Z1, ahora si quieren después vemos cómo calculamos el ángulo del Z1, ¿sí? Las operaciones con complejos salen bastante naturales, teniendo en cuenta lo que dijimos recién, que si me aparece un i al cuadrado, lo reemplazamos por -1, entonces después todas las operaciones no hay ningún problema para hacerlas, porque ya estamos bastante acostumbrados a acomodar por un lado lo que serían las letras, por otro lado los números, entonces si yo tengo que sumar un número complejo más otro número complejo, directamente le sacamos paréntesis y asociamos, es decir, juntamos aquellos que sean semejantes, o me queda 3 menos 4 que me da -1, y 2i menos 2i se cancelan, así que el resultado me da -1. Nos es muy natural operar con complejos. Vale la propiedad distributiva para la multiplicación, entonces uno debe hacer doble distributiva cuando multiplica complejos y reemplazar por esta identidad cada vez que aparezca. Y quizás la operación más compleja o más complicada es cuando queremos hacer un cociente entre dos números complejos. Para eso previamente definimos lo que es el conjugado de un número complejo. Es aquel que posee la misma parte real pero opuesta parte imaginaria. Entonces, si yo quiero hacer un cociente, lo que voy a estar haciendo es reescribir la misma expresión, pero con un equivalente utilizando el conjugado para sacar la parte imaginaria del denominador, ¿sí? Para que no me queden imaginarios en el denominador. Así como no podemos tener raíces con los reales, tampoco podemos tener imaginarios en el denominador, por lo tanto, vamos a buscar una expresión equivalente. Así que si yo quiero hacer 3 más 2i dividido 1 menos i, lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado del denominador, es decir, por el mismo complejo, pero con la parte imaginaria opuesta. De forma tal que siempre, siempre, siempre vamos a estar generando una diferencia de cuadrados en el denominador. Y como generamos una diferencia de cuadrados, siempre la parte imaginaria nos va a quedar al cuadrado, entonces se va a ir como parte imaginaria y va a aparecer número real. Y algunos automáticamente ya lo ponen sumando y ponen este al cuadrado, así que esto me daría 2. Porque esto es -1, con el menos de adelante me da el +1. Y arriba hacen operaciones con doble distributiva. De nuevo, si aparece otro i cuadrado, lo cambiamos. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? Profe, hay un ejercicio que es el 4J, Dale. que tiene tipo operaciones así y no me da. No sé si querés que te lo pregunte ahora. No, dale. Yo ahora hago repasito así como, bueno, ya vimos lo que era el conjugado, que acá están las propiedades, que también están en el apunte. Les van a quedar en el video, si le quieren hacer captura de pantalla las pueden hacer. También está la norma, que es otras cosas que se le pueden hacer a un complejo, determinar la norma, y el módulo. Entonces, el que vos justo nos preguntas es antes de pasar a esta parte, lo vamos a hacer, que es el 4J. Porque me pide que determine y represente los complejos que cumplen con la condición. Bueno, ¿cómo lo pensaste, Leo? Bueno, básicamente puse A, B, I, en donde dice Z. Bien. Creo que una confusión que tengo es que no sé si el conjugado también aplica a la I. Sí. Ese es el error que pasa siempre. Tenemos que hacer, en un costadito tenemos que hacer quién es IZ.
O sea que ese I quedaría positivo, digamos. Quedaría IA menos B. Porque cuando le hacemos I por BI, nos quedaría B por I cuadrado, entonces nos quedaría menos B. Claro, claro. Está bien. Y si te van las B después. Y después tengo que hacerle el conjugado a eso. Entonces la pregunta acá es, ¿a quién le cambio el signo? ¿A las B o a esta parte de adelante? No, no, a la B porque es la parte imaginaria. No. ¿Cuál es la parte imaginaria de este número complejo? Ah, es verdad, porque tiene una I la A. Exacto. Entonces a este le tenemos que cambiar el signo y este queda igual. Ah, ok. Y encima después hacerle el opuesto a esto. Claro, cambiarle todo el signo. Le cambiamos a todos el signo. Bueno, y este ya sabemos que es B. Bueno, gracias, profe. De nada, tiene un enrosque de signos este. Sí, obviamente esta primera parte seguramente le hicieron bien, que es hacerle la distributiva, entonces me queda así, y bueno, después acá cambian los signos. Bueno, y les quedaría terminarlo a ustedes, o lo quieren que lo termine. Por mí está bien, no sé los demás, pero por mí está bien. Me parece que lo más difícil por ahí es encontrar quién está acá adentro, quién terminas quedando acá adentro. Claro, la última parte esa, sí, sí. Gracias. De nada. Del 4, ¿quieren que veamos alguno más? Antes de pasar a los que ya nos piden que trabajemos con argumento. Yo capaz, si podés, no sé los demás, pero ¿viste del 4-2? El 4-2, sí. El D, entendí, obviamente que va, o sea, de 2 hasta 2, pero no me quedó claro cómo pensarlo yo. No sé si me puedes dar una mano ahí. ¿Cómo Porque, pensarlo vos? ¿Cómo comprender? O sea, nosotros por un lado tenemos que el módulo del Z tiene que ser menor o igual, porque lo que está pintado está justo adentro. claro, Entonces tiene que ser menor o igual a 3, porque es el radio de esta circunferencia. claro, eso fue lo primero que pensé. Entonces ahí lo que estamos cubriendo ahí es toda la circunferencia, sería el círculo, todo pintadito. Pero al mismo tiempo no nos pinta todo el circulito, sino que nos pinta solo esta franja. Entonces tendríamos que buscar una condición que sea esta franja completa. Bien. Sí, completa, completa. Entonces después cuando haces la intersección te quedaría solo lo pintado en rojo. O sea que la función o sea, la parte imaginaria, o sea, en B, tomaría solamente los valores de módulo 2. De módulo, o sea que el módulo de la parte imaginaria tiene que ser menor o igual a 2. Si Bien, es solo 2, sería solo esto que estoy pintando en rojo fuerte. claro. Pero como está pintado acá adentro también, entonces ponemos menor o igual. Y de esta forma, al hacer la intersección, nos queda solo lo que está adentro del círculo, pero entre 2 y menos 2 en la parte imaginaria. Perdóname, si es menor estricto, entonces es solamente el borde. Si es menor estricto, es el interior. Ah, ok, Si es menor igual, es con el borde. perfecto. Por ejemplo, en el punto, bueno, en estos que están graficados ninguno, todos son con iguales o menores iguales, pero en el anterior Sí, el 4C, por ejemplo. exacto, el 4C te tiene que haber quedado como con línea punteadita el bordecito de la circunferencia. Es una Claro. circunferencia desplazada esa, Sí, sí, porque tuve que haber quedado desplazada y el bordecito sin marcar fuerte. claro. Por eso mismo. Bien, gracias. De nada. Bueno, entonces sigo con el repaso para encarar que esta es la parte más complicada, que es cuando nos empiezan a meter ángulos. Porque la parte de trigonometría tenemos agarrada de los pelos, entonces ahí sonamos. Entonces, habíamos dicho que todo número complejo se puede representar con su forma binómica, que es la más tradicional, la más bonita para operar. ¿Sí? Para hacer cuentas es la más linda. Pero también lo puedo representar de dos formas más, que es de la forma trigonométrica o de la forma polar. En cualquiera de estas dos formas
va a estar trabajando lo que dijimos que era el argumento o el ángulo que forma el complejo con el eje positivo de las X y el módulo, ¿sí? Que el módulo es este valor, es decir, es la longitud de este segmento, es lo que mide ese segmento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un módulo y un solo ángulo, tengo un solo complejo que cumple con esa condición. Siempre, y hay que tenerlo muy en claro, nosotros los ángulos los vamos a tomar de 0 a 2pi, porque si no, seguimos dando vueltas, así que podemos tener infinitos complejos. Así que el ángulo lo vamos a tener entre 0 y 2pi. En la forma trigonométrica y en la polar, como les dije, aparece el módulo de z. En la forma trigonométrica es, digamos, la que después nos permitirá pasar a la binómica. Se escribe como coseno del ángulo más i seno del ángulo, ¿sí? Es decir, que a es coseno del ángulo y que b es el seno del ángulo. Esto sale mirando esto por trigonometría, no es que lo estoy inventando. Y esta es una notación para la forma polar. Yo le puse un cuadradito, pero porque no tenía el símbolo de la casita, ¿sí? Pero es para decir el módulo de z y el ángulo. Sí, perdón. Profe, lo que vos anotaste arriba no lo tendrías que multiplicar por el módulo. Sí, saca el módulo. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, lo que estaba explicando era, no, tenés razón. Este de acá es módulo por coseno y módulo por seno. Eso, sí, ahí me faltó multiplicar por el módulo de z. Bien, bien, gracias. Ah, gracias. Esto sería B, esto sería A, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular el ángulo? Que es el dilema que siempre se arma con complejos. Yo lo puedo calcular con cualquier razón trigonométrica, con el seno, con el coseno, con la tangente. Y obviamente si yo tengo la forma binómica del número complejo. Algunos lo calculan con el coseno, otros lo calculan con el seno, otros lo calculamos con la tangente. Con el que hay que tener cuidado es con la tangente, ¿sí? Por un tema de signos. Pero si yo tengo en cuenta o ya tengo una idea de los cuadrantes, de la positividad, de la negatividad, entonces más o menos la puedo llegar a remar sin ningún problema. Y si no, o lo trabajo con el coseno o lo trabajo con el seno, ¿sí? De nuevo, estas razones surgen del triángulo que queda formado entre el número complejo, el eje X, bueno, y me quedaría esto que sabemos que es el módulo de Z, esto mide A y esto mide B. Entonces, si este es el ángulo que yo quiero calcular, este B va a ser el famoso cateto opuesto, este A es el famoso cateto adyacente, entonces puedo decir que el coseno de este ángulo es adyacente, es A, sobre hipotenusa, que es el módulo de Z, o el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, o la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Con cualquiera de las tres, uno puede calcular el ángulo. Siempre tener en cuenta que el ángulo va entre 0 y 2pi, principalmente para la tangente, porque la tangente es la única que la calculadora a mí no me la devuelve entre 0 y 2pi, sino que me la devuelve entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y después me tengo que fijar en qué cuadrante está. Y que tengan cuidado con la tangente, con estos dos más. Por ejemplo, ¿cuál había problemas? No sé, quiero calcular el ángulo del 2b. El ángulo. Entonces, yo voy a trabajar con la tangente. La tangente, entonces, tengo que hacer el opuesto, que es menos 4 sobre 4, es decir, tangente de tita es menos 1. Ok. ¿Cómo calculo el ángulo?
La tangente no pasa ni multiplicando, ni dividiendo, ni sumando, ni restando, ni como potencia, ni como nada, sino que tengo que hacer la función inversa, que nosotros la escribimos como arcotangente. Se la suelen confundir con tangente a la menos 1 porque en la calculadora aparece como tan menos 1. Pero nosotros el tan menos 1 en verdad lo tomamos como 1 sobre tangente. Así que mejor escribamos arcotangente. Y es la que hacemos con la calculadora con el shift. Shift tangente de menos 1. Y me queda que tita es menos 45, es decir... Uy, qué problema tengo con la calculadora ahora. Ah, porque no la tengo en radianes. Menos un cuarto de pi. Pero no me sirve porque yo lo quiero entre 0 y 2pi. Así que a este le vamos a tener que sumar un giro completo para que termine en el mismo lugar. ¿Sí? En sí la tangente no tiene ningún problema ni en el cuadrante 2 ni en el cuadrante 4, sino que tiene problemas en el 1 y en el 3, por un tema de signos. Entonces, si a mí me da un ángulo en el primer cuadrante, porque dijimos que me lo da los ángulos entre menos 90 y 90, tengo que graficar y fijarme si efectivamente el complejo está en el primer cuadrante, porque por ahí el complejo no está en el primer cuadrante, sino que está en el tercero. Entonces, si yo graficando me doy cuenta que no está en el primero, sino que está en el tercero, al resultado que me dé le voy a tener que sumar 180 o pi, depende de cómo le estén trabajando, para quedarme con el argumento que realmente quiero. ¿Sí? Entonces, este tiene problemas en el primero y en el tercer cuadrante, pero no es que tiene problemas, lo tengo que pensar. Los otros, no, creo que no tienen problemas. No tienen problema los otros. Por eso es que siempre se les dice que usen el coseno o usen el seno. Puede llegar a tener problemas si estaba sobre alguno de los ejes, pero bueno, de nuevo, si a mí me dan el complejo 2i, ni tengo que pensar el ángulo, o sea, yo ya me tendría que dar cuenta que es un número que está sobre el eje Y, la parte positiva, o sea que ya me tengo que dar cuenta que este ángulo es pi sobre 2. ¿Sí? Así que si es imaginario puro, si es real puro, ya me tengo que dar cuenta cuáles son los ángulos de esos complejos. Bueno, propiedades de los argumentos, que fue lo último que vieron con Susana, ¿sí? Acá están resumidas. Si yo tengo dos complejos que se multiplican, el argumento en sí sería como distributivo, pero en módulo 2pi, así que me puede quedar más grande, pero sigue siendo congruente. El argumento de la potencia de un número complejo, y este es el que vamos a usar para las raíces enésimas, es n veces el argumento del complejo original, congruente en módulo 2pi. El argumento del inverso es menos el argumento del complejo original, siempre cuando hablamos de congruente en módulo 2pi, porque me puedo haber pasado en vueltas. Si tengo un cociente, en vez de ser la suma es la resta, o sea que en esto se parece un poco al logaritmo. Y si tengo el conjugado, es el opuesto, ¿sí? El conjugado es fácil de ver porque si yo tengo este complejo, el conjugado es el de abajo, que sería es a menos b. Entonces, si para acá avancé pi, para acá voy a avanzar menos pi, por eso la del conjugado es relativamente más fácil de ver que las otras. Y con estos es con los que tenían que resolver el punto 5, ¿sí? De la guía. ¿Alguna duda del punto 5? ¿Tengo alguien del otro lado que quiera preguntar algo del punto 5? No, yo personalmente 5 no. Perfecto. Bueno, bien. No sé si quieren que haga alguno.
de ejemplo, si Susana había hecho ya alguno del 5. ¿Me recuerda que es argumento? Argumento es el ángulo que forma el número complejo con el eje X. Ajá, O sea, bueno. si yo tengo el número complejo 1 más i, si lo represento gráficamente, estaría acá, porque es 1 en parte real, 1, porque no está en parte imaginaria. Entonces, esta distancia que yo estoy marcando acá es el módulo de este complejo y el argumento tendría que ser este ángulo. Entonces yo quiero calcular cuál es este ángulo del número complejo. Disculpa, ¿no podrías Sí. poner un minutito más el esquema de las propiedades del argumento? El resumen. Sí, un minutito, me faltaba copiar una cosa. No hay problema. Profe, Sí. un compañero en el chat dijo si podías hacer el 5C. Ah, no lo vi, perdón, me estaba justo leyendo el... No hay problema. Bien. Voy a hacerlo acá abajo. Ahí te leí el hoy. 5C. Bueno, teníamos de nuevo que determinar y representar todos los números complejos que verifiquen la condición. El 5C dice que tengo que determinar los números complejos que estos, los zetas, que si yo le resto este otro complejo, le calculo el módulo y le elevo al cuadrado, me da lo mismo que... ¿Sí? Es como si fuese una ecuación que estamos resolviendo. Lo que se recomienda para todo el ejercicio 5 es que... Profe, te interrumpo. Sí. Rafa, si podés silenciar el micrófono porque se escucha mal. Ahí estamos. Lo que recomendamos es escribir a todos los zetas de esa forma, más que nada porque vamos a hacer cuentas. Entonces, como les dije recién, la forma binómica para hacer cuentas es la más cómoda. Así que el z va a ser a más bi, y por lo tanto nosotros tenemos que determinar alguna condición para a o para b o para las dos. Y le vamos a restar este complejo. Ahora le cambio los signos, así puedo sacar el paréntesis. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para operar acá? Recuerden que para hacer cálculos con complejos decíamos parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, real sería a con menos 1. E imaginaria sería b, y también sería menos 1, porque acá hay la parte imaginaria sería 1. Y si no, sería sacar factor común i, para que lo entiendan. Bueno, y ahora esto le tenemos que calcular. El módulo a este complejo nuevo que obtuvimos, elevarlo al cuadrado, eso va a hacer que pase algo, y igualarlo a 9 para que nos dé una condición fuerte. Bueno, módulo de un número complejo es el Pitágoras, porque es elevar al cuadrado la parte real, elevar al cuadrado la parte imaginaria, sumarlos y hacerle la raíz cuadrada. Y acá también me pide que lo eleve al cuadrado, o sea que va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, el i ya no va, no está el i, la parte imaginaria en el módulo, elevado al cuadrado. Bueno, cuadrado de la raíz se va sin problemas, entonces acá nos queda la condición de que a menos 1 al cuadrado más b menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 9. Y habían estado trabajando con Susana una ecuación que aparece mucho por la forma que se relacionan los complejos, que se relaciona todo como con una circunferencia,
que es la ecuación de una circunferencia. Le voy a poner otras letras para que no se mareen, pero por ejemplo, x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado igual al radio al cuadrado. X e y son variables, x1 e y1 son números reales, en este caso es un punto de R2, y R lo tomamos siempre positivo, es el famoso radio de la circunferencia. Pero ven que en la ecuación aparece el cuadrado, así que este lo tenemos que reescribir para que aparezca el cuadrado. De menos 1 al cuadrado, y el 9 vendría a ser 3 al cuadrado. Entonces ahora sí, se parece efectivamente a la ecuación de una circunferencia, pero ustedes me tendrán que decir cuál es el radio y cuál es el centro. El centro son estos, x1 e y1. 1 y 1, profe. 1 y 1, exacto. El centro es el punto 1 y 1, y el radio, donde le pifian siempre, es 3, no es 9, porque la expresión es radio al cuadrado. Entonces ahora lo que quedaría hacer es graficar esta circunferencia. Con mucho cuidado, esperen que borro esta partecita. Bueno, así como soy desordenada acá, también lo soy en el pizarrón, así que en la presencialidad hubiese pasado lo mismo. Voy a hacer los ejes, recuerden que A es la parte real, es lo que iría en el eje X, B es la parte imaginaria, es lo que iría en el eje Y, el punto 1, 1 es este que está acá, este debería ser el centro de mi circunferencia, y ahora tenemos que hacer radio 3. Es decir, que desde el centro voy a abrir 3 para la derecha, 3 para la izquierda, 3 para arriba y 3 para abajo, más o menos por acá, y hacer la circunferencia. Y ahora, cuando digo voy a hacer la circunferencia, voy a mirar la condición que me da, que es esta. Si me dice igual, quiere decir que tengo que hacer la circunferencia. Y que los números z que estoy buscando son los que están en el borde de la... están justo en la circunferencia, en el borde del círculo. Si acá en vez de igual decía mayor o igual, tengo que pintar todo lo de afuera, incluido el borde. Si me dice menor o igual, tengo que pintar todo lo de adentro, incluido el borde. Si me dice mayor estricto, es pintarlo de afuera, pero en el borde tenemos que hacer líneas punteaditas, es decir, tendríamos que sacar y dejar así, líneas punteadas. Significa que no está incluido el borde. Y si me dice menor estricto, tendríamos que pintar todo lo de adentro y el borde también punteado. Por eso, cuando yo dibujo, después tengo que terminar de marcar si el borde lo incluyo o no lo incluyo, si incluyo el interior, si incluyo el exterior, si incluyo el exterior con el borde, el interior con el borde. ¿Sí? Si es igual, listo, es directamente la circunferencia y se acabó. Bueno, mi circunferencia que no parece circunferencia. Guadalupe, te hago una consulta. Sí. Ahí, cuando hacemos la multiplicación al comienzo, que estamos multiplicando nuestro z, que sería más bi, por menos 1. No estoy multiplicando, es menos, le estoy restando. Ah, ok, porque no entendía por qué no quedaba ahí cuadrado. Está bien. No, acá se está restando. Ya después van a darse cuenta que si a mí me aparece z menos un número complejo igual a, no sé, a un valor, no sé, o en verdad es a un r cuadrado, significa que este menos z1 va a ser el centro. Ah, ok. Pero el que venga acá verifica, ¿ven? Es el complejo Sí. 1, U1, I. No más I. Pero tiene que estar restando. No, si Bien. estuviese multiplicando ya no. Está. Ahí cambia y aparece el I cuadrado.
Gracias. De nada. Pregunten con confianza. Yo tengo otra, profe. Dime. Viste que a veces en estos casos tenemos que pasar, o nos conviene pasar un z dividiendo para el otro lado. Sí. Y el tema del drama de z0 o distinto de 0. Si vos agarrás y decís z distinto de 0, digamos, el caso de z igual a 0, tipo, no te preocupás ya, o tenés que igual... Lo tenés que verificar. ¿Qué sería verificar? Como una ecuación. Bueno, a ver, ¿qué pasa si z es 0? Y reemplazo todas las z por 0 y me fijo si me verifica o no me verifica la condición. Si me Bien. verifica la condición, significa que el z0 también es una de las soluciones. O sea que al final del ejercicio lo tengo que incluir. Lo tenés que hacer como la verificación. A ver si, No, bueno, voy a o sea, intentar a ver qué pasaría si el z0. claro, Sí. claro. Si no pasa nada, nada, listo. O sea, en un Bien. cálculo auxiliar cambias las x por z, por 0, no sé, te quedaría, poner el de recién, que no es el caso, pero el de recién era algo así. ¿Cómo era? Uno más sí. Bueno. Entonces, verificás, le pones el signo de pregunta, le calculo esto, y esto me quedaría menos 1 menos i, le hago el módulo, esto me va a quedar raíz de 2, y no es 9, por lo tanto el z0 no es solución. Claro. ¿Sí? Pero vos podés hacer la cuenta, como vos quieras, y pasar el z dividiendo, y ahí poner z distinto de 0, y haces toda esa cuenta, sacando el z igual a 0. Pero, Trabajaste cómodo, es si trabajo cómodo, porque así no me molesta, y después verifico a ver qué onda, si este que saqué realmente no verifica o sí, porque por ahí sí, y bueno, y ahí entonces en la solución pones toda esta condición que encontré, unión, el z0, porque también el z0 lo verifica. muy bien, gracias, profe. De nada. Había uno así dificilito, feo. Que hay que descartar. Profe, Sí, se cortó. yo tengo una confusión con el ejercicio 4.1 y con el 8, que no sería lo mismo. No, porque en el 8 puede que aparezcan en la solución tener que hacer cosas del 7, que todavía no las viste. Es decir, por ejemplo, en el 8a dice z al cubo menos 8 igual a 0. Si vos lo querés hacer como el 4, este z lo tendrías que escribir como a más bi al cubo. Y ya acá tendrías que desarrollar el cubo de un binomio y resolver una ecuación. Me parece que no, que por ese lado no va. No sé si se ve la diferencia. En cambio, Claro, si yo lo quiero resolver, que es la idea de lo podamos empezar a ver ahora, lo que uno hace es, bueno, el 8 no hay ningún problema, sumo de los dos lados, entonces cuando sumo a este lado se va el 8 y acá me aparece el 8. Y la idea, ¿vos qué hacías en reales cuando tenías algo así? Vos pensás que ahora esto es un complejo, pero en números reales, si yo te pregunto qué número real al cubo es igual a 8. lo pasaba como raíz. Bueno, lo que vamos a hacer ahora justamente es calcular las raíces cúbicas de 8, pero en complejos. Y ahí es lo loco. No puede que haya más. O sea, aparte del 2 y del menos 2, puede que haya otro número complejo que al elevarlo al cubo también me dé 8. Perdón. Claro, No es 2 y menos 2. O sea, acá estaba solo el 2. Bueno, acá nosotros vamos a encontrar que una va a ser el 2, pero que hay dos raíces cúbicas más que son complejas. Que en la escuela no las veíamos, porque solamente veíamos las reales, pero que ahora hay dos números complejos más que cuando yo los elevo al cubo también me dan 8.
¿Se ve la diferencia? Sí, sí, perfecto. Bueno, si quieren lo vemos ahora eso. Algunos por ahí ya lo tienen ahí medio del cuatrimestre anterior, aunque por ahí lo vieron en la escuela, ¿sí? En sexto a veces se da, a veces no. Lo que vamos a ver en sí entonces es buscar las raíces enésimas de un número complejo. Es decir, vamos a buscar todos los números que elevados al índice me dé lo de adentro de la raíz, como hacíamos con números reales. Entonces, si yo quiero calcular las raíces enésimas de un complejo Z, lo que voy a hacer es buscar todos los W complejos, ya no reales, sino complejos, tales que cuando yo lo elevo al índice, me dé Z. Eso es lo que estamos haciendo. La misma idea que hacemos con números reales. ¿Bien? Nosotros sabemos que para que dos complejos sean iguales, los argumentos tienen que ser iguales, o sea, congruentes, módulo 2pi, y los módulos tienen que ser iguales. Entonces, de ahí vamos a sacar las condiciones para poder calcular las raíces enésimas. Si los módulos tienen que ser iguales, entonces el módulo de Wn, que sabemos que es lo mismo que el módulo de W elevado a la n, tiene que ser igual al módulo de Z. Entonces de ahí sacamos la primera condición, que el módulo de W, todos estos están reales, así que acá no tengo ningún problema, estos están reales, de pasar la raíz. Acá no se genera lo de la raíz enésima, porque son reales, así que eso ya lo sabemos manejar. Es la raíz enésima del módulo de Z, entonces acá ya tenemos la caracterización del módulo del número que estamos buscando, o los números, porque vamos a tener tantas raíces como me dice el índice. Si yo estoy calculando una raíz cúbica, voy a encontrar 3 soluciones. Si estoy buscando una raíz sexta, voy a tener 6 soluciones, ¿sí? Y el argumento, sabemos entonces que el argumento de lo que vendría a ser el Wn tiene que ser igual al argumento de Z. Entonces, por propiedades del argumento, ¿alguien se acuerda que la escribí recién? El argumento de una potencia, ¿qué pasaba? La puedes bajar como el logaritmo. La puedo bajar como logaritmo, exacto. En verdad es congruente, es decir, que es el argumento de Z más 2kpi. Entonces el argumento de los números complejos que yo estoy buscando va a ser igual al argumento del número que ya tengo, más 2kpi sobre n. Y acá voy a tener la segunda condición. Entonces la primera condición da sobre los módulos y la segunda condición sobre los argumentos. Entonces, ¿qué necesito yo? Tanto para la primera condición como para la segunda condición, necesito sacar el módulo del número al que yo le quiero calcular la raíz y el argumento al número al que yo le quiero calcular la raíz. Y luego hacer la raíz enésima de ese módulo, que no hay ningún problema porque son números reales y lo puedo hacer, y hacer esta congruencia de los argumentos, ¿sí? El n yo ya lo tengo, y el k recuerden que siempre va a ser 1 menos que el n, porque si yo hago que el k valga n, ya volví a ser congruente al primero que encontré. Entonces, para que no se sigan repitiendo los ángulos, siempre va a ir de 0 a 1 menos que la raíz que yo quiero calcular. Y voy con un ejemplo para que lo entiendan. Entonces dijimos que el módulo, que estamos buscando un W, un 2. En este caso van a ser 3 números complejos, tales que cuando yo los elevo al cubo, me den menos 1 más i. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcularle el módulo a z, calcularle el argumento o el ángulo de z, que forma con el eje x, y hacer lo que vimos recién, calcular la raíz cúbica a este número
Y acá ver todas las combinaciones no congruentes que podemos encontrar. Bueno, el módulo de z sería la raíz cuadrada de a al cuadrado más, y como acá no estaría, sería que 1 es b al cuadrado. Así que esto me quedaría que es la raíz cuadrada de 1 más 1, que da la raíz de 2. Por lo tanto, el módulo de los complejos que yo estoy buscando van a ser las raíces cúbicas, porque yo estoy buscando las raíces cúbicas, de el módulo de z. Por lo tanto, es la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2. Raíz cúbica de raíz cuadrada. ¿Qué raíz me da? Raíz sexta. Raíz sexta. Así que los tres números complejos que yo estoy buscando van a tener módulo raíz sexta de 2. Es decir, van a arrancar igual. Lo que va a cambiar va a ser el ángulo. Segundo paso, vamos a calcular el ángulo o el argumento de z. ¿Con quién quiere que lo calculen? ¿Con el seno, con el coseno o con la tangente? A mí me da lo mismo. Creo que la tangente es la que más usamos, pero no sé. Como gusten. Yo lo hago con el coseno, que es con el que arrancó Susana y por ahí con el que primero están todos amigados. Coseno es el opuesto, perdón, el adyacente a sobre módulo de z. Es decir, que coseno del ángulo que estoy buscando es menos 1 sobre, ya tengo el módulo de z, raíz de 2. Por lo tanto, el ángulo es coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Tengo acá la respuesta, pero no la quiero buscar. Me da 135 porque mi calculadora no la pasé. Me da 3/4 de pi. ¿Sí? Si quieren lo pueden dibujar. Este complejo z es menos 1i. Entonces está bien que este ángulo me dé de 3/4 de pi. Pi sería el llano completo, 3/4. Bueno, entonces ahora queremos calcular todos los ángulos que va a tener, o los tres ángulos que va a tener mi complejo W que estoy buscando. ¿Sí? Ven que lo suelen notar como phi k, porque para cada k voy a tener un ángulo distinto. Entonces el phi k, el phi es el argumento del W. El phi k va a ser el ángulo del z más 2k pi sobre, y como es raíz cúbica, voy a hacer sobre 3. Si hubiese sido raíz cuarta, va a ser sobre 4. Si es raíz quinta, ahí. Ah, perdón, Rafaela. Escribilo por ahí que yo te leo. Si no, sigo. O escribilo y mientras voy siguiendo. Bueno, sigo entonces. Dijimos que este K va a estar variando entre 0 y 1 menos que la raíz, porque si yo le pongo 3 al K, ¿sí? Va a quedar congruente al 3/4 de pi que yo voy a estar teniendo, no, al 3/4 no, al otro que voy a estar teniendo, al primero que encontré. Entonces no me conviene. Entonces, no me conviene seguir buscando K más grandes porque una vez que yo ya pasé de 3, no me pasa.
Cuando queremos pasar de forma binómica a polar, lo que vos querés hacer es calcular el ángulo. Y después, sí, la forma. Bien, ahí entendí la pregunta. Cuando vos querés pasar de forma binómica a polar, en verdad no es que usamos coseno, phi, seno, phi, sino que esa es la forma de escribirlo. Pero si yo quiero de la binómica a la polar o de la binómica a la trigonométrica, lo que yo quiero calcular es el ángulo. Y vos lo podés calcular con coseno, lo podés calcular con seno o lo podés calcular con tangente. Con cualquiera de los tres caminos vas a llegar a lo mismo. Hay que tener cuidado con la tangente, que es el único que tiene problemas de signos. Pero con los otros dos vas a llegar sin problema. No es necesario usar los dos. Aunque uses el seno o el coseno, ya está. Entonces, vos, una vez que ya tenés el ángulo, podés escribir la forma trigonométrica. O sea, si a mí el ejercicio no me pide la raíz cúbica, sino la forma trigonométrica de este z, sería de la siguiente forma. Módulo de z, que lo teníamos acá, es raíz de 2, por coseno de 3/4 de pi más y seno de 3/4 de pi. Si vos en la calculadora resolvés coseno de 3/4 de pi y resolvés seno de 3/4 de pi y haces la distributiva, volvés a la binómica. Bien, pasa que para algunos ángulos por ahí no son tan fáciles como para usar la tabla. Pero sí, usualmente les dan los ángulos fáciles. Sí, sí. Sí, les dan estos, los de identidad bonita, para que les den números lindos para poder hacer las cuentas. Es verdad. 60, 30, 45. Bueno, volviendo, retomando, entonces, yo quiero calcular los tres posibles argumentos, así que el K va a variar entre 0 y 2. Entonces voy a tener un phi sub 0, que sería el ángulo del primer W que cumple con la condición. Voy a tener un phi sub 1 y voy a tener un phi sub 2. ¿Cómo los voy a obtener? Cambiando la K por 0, cambiando la K por 1 o cambiando la K por 2. Así que para el phi sub 0 es 3/4 de pi más 2 por 0 por pi me daría 0 sobre 3. Así que hacer esta cuenta me estaría quedando 1/4 de pi, porque el 3 se me simplifica con este 3. Si no, hacen 3/4 dividido 3 y les va a dar 1/4. Para el phi sub 1 voy a hacer la cuenta 3/4 de pi más, y en vez de escribir K, escribimos 1, o sea que me queda 2pi sobre 3. Como todo tiene pi, hacemos la cuenta sin el pi y después le dejamos el pi. Entonces voy a hacer 3/4 más 2. A esta hora no hago cuentas con fracciones. 3/4 más 2 dividido 3. Bueno, 3/4 me da, más 2 me da 11/4, dividido 3 me da 11/12 y le dejo el pi. Y para el phi sobre 2 sería 3/4 más, y dijimos que el K lo reemplazo por 2, me quedaría 4pi sobre 3, así que es lo mismo que recién, hago 3/4 más 4 dividido 3. 19/12 de pi. ¿Sí? Entonces, la respuesta que estoy buscando son dijimos que era menos 1 más i, son un W0 que va a estar formado por el mismo módulo para todos, raíz sexta de 2, y de argumento le vamos a poner 1/4 de pi. El W1 que va a ser el mismo módulo, porque todos tienen el mismo módulo, pero el argumento va a ser, me pasé de largo, 11/12 de pi. Y un W3, lo mismo, perdón,
raíz sexta de 2 y el argumento era 19/12 de pi. Profe, ¿no sería doble de 2? Tenés razón. Venía con el 2. Ahí está. Bueno, la cuestión que siempre son 3, porque son raíces cúbicas. Si hubiesen pedido raíces cuartas, nos hubiesen quedado 4. El módulo es siempre el mismo y la variación que cambia es acá. En vez de dividido 3, hubiésemos tenido dividido 4, y acá, en vez de ser hasta acá 2, hubiese sido hasta acá 3. Entonces ahí me va generando más ángulos. Profe, ¿me repite cómo sacó las raíces? Las raíces, lo que primero hacemos es calculamos el módulo del Sí. número que queremos calcular la raíz. Ajá. Y a ese módulo, como ya es un número real, le hacemos la raíz. Si me piden raíz cúbica, entonces le voy a hacer la raíz cúbica a ese número real. Como es un número real, lo podemos hacer normal. Ahí no hay problema. Entonces, por eso acá me quedó raíz sexta de 2. Porque yo hice la raíz cúbica, porque me pide raíces cúbicas, del módulo de z, entonces la raíz cúbica de raíz de 2 me quedaría raíz sexta. Sí. Después, calculo el ángulo de este complejo z. Despejando tita. Despejando tita, como sabíamos desde el punto 2, cómo calcular el ángulo del complejo. Saco el ángulo ese. Y ese ángulo lo vamos a reemplazar en esta expresión que se dedujo de la relación que hay entre el ángulo de una potencia. Que me quedaría que es todos los ángulos que yo estoy buscando van a ser de la forma el ángulo del que encontré recién, Sí. más 2kpi dividido n. Este n es el de la raíz. Sí. Donde el k tiene que ir entre 0 y 1 menos que n. Porque si vale n, después se me empiezan a repetir. Entonces, en este caso fue el ángulo, me dio 3/4 de pi, más 2kpi, ese va siempre, dividido 3 porque es raíz cúbica. Sí. Y los reemplazos los voy a hacer entre 0 y 2. Sí. Entonces hice los 3 reemplazos. Uno para el 0, uno para el 1 y otro para el 2. Y me generó ¿Dónde pongo el 1 y el 2? acá, en la K. Acá el K es 0, es 1 y es 2, en este caso porque es Exacto, cúbico. porque es cúbica. Sería cuarta. Exacto, Bueno, gracias. de nada. Y ahí generaste los 3 ángulos. Entonces, la Perfecto. respuesta es el módulo que vos ya encontraste y un ángulo. El mismo módulo y otro ángulo. El mismo módulo y otro ángulo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Y ahí ya sabemos entonces cómo calcular las raíces cúbicas de un número complejo. Entonces, con ese en verdad ya podrían estar atinando a terminar la guía. No las estamos apurando, ustedes tienen una fecha para terminarla, pero al menos tienen material como para empezar a plantearse interrogantes, como fue, por ejemplo, el que me hicieron del punto 8, que decía encontrar los zetas que al cubo menos 8 me den 0. Entonces, arranco a resolverlo como las ecuaciones comunes, lo que pasa es que en algún momento voy a tener que aplicar raíces, pueden ser cúbicas, cuadradas, cuartas, sextas, pero de números complejos, así que no lo puedo resolver tan como reales. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener que calcular raíces con complejos. En este caso dijimos, bueno, no hay problema, calculamos la raíz cúbica de 8, pero ojo, no de más 8, no de menos 8, porque serían las raíces cúbicas de 8 en complejos, es decir, voy a estar buscando números complejos tales que al cubo me den 8. Entonces voy a tener que calcular el módulo de z, perdón, le pongo z pero no es este z, va a tener que cambiarle la anotación, porque no es la misma letra. Voy a tener que calcularle
Vamos a llamarle, no le quiero poner W porque se van a equivocar de letra. No sé. Z1 si quiero. 8. Entonces vamos a tener que calcularle el módulo de este 8, que me va a dar 8. La raíz cúbica del módulo de este complejo, que me va a dar 2. Pero al mismo tiempo voy a tener que calcularle el ángulo que forma este 8. Sabemos que forma ángulo 0. Entonces los phi sub k van a ser de la forma 0 más 2kpi sobre, como es raíz cúbica, 3. Entonces, para el primero, que va a ser para acá 0, me queda todo 0. Para el segundo, me queda 0 más 2pi sobre 3, así que me queda 2/3 de pi. Y para el tercero me queda 0 más 4pi sobre 3, me queda 4/3 de pi. Entonces, el primer z que estoy buscando va a ser de módulo 2 y ángulo 0, y este justamente el que nos hubiese salido natural porque es el número real 2. Para el segundo va a ser el número complejo con módulo 2, pero ángulo 2/3 de pi. Acá ya aparece una parte imaginaria. Y para este otro ángulo va a ser módulo 2 y ángulo 4/3 de pi. Estos dos son complejos. Bueno, este también, este es real, pero este es el que nos sale más natural y estos dos son los que nos olvidamos. Tengan cuidado con la notación, de no confundirse. O sea, si acá aparece z y ya me dice raíz cúbica de 8, no le puedo llamar z al 8. ¿Qué? No, tiene que ser otra letra. Por eso le puse Z1 o Z sombrerito. Y después, vieron que acá no puse W1, W2, W3. ¿Por qué no? Porque yo estoy buscando Zetas. Así que esto es el primer Z, el segundo Z y el tercer Z. Serían mis soluciones. Y ahora si quieren le pueden poner al revés las letras. Pero es lo mismo. Importante que al final sea la misma letra de la incógnita que estoy buscando. Si tienen alguna duda, sé que a veces hablo muy rápido, me frenan, me preguntan. Por cómo lo expliqué, Rafaela, viste que yo puse, estoy buscando números que al cubo me den el complejo, ¿sí? Este sería el famoso Z. Entonces, lo primero que uno hace es calcularle el módulo a este. O sea, yo acá en ningún momento escribí, bueno, se puede escribir, pero no lo escribí de esta forma, sino que lo escribí de esta forma. Entonces, lo que estoy haciendo acá es para que tengan la misma relación. La forma correcta acá de escribirlo hubiese sido así. Z al cubo es igual a 8. Este es el que le voy a calcular el módulo, al que le voy a calcular el argumento, y después voy a calcular los posibles argumentos del Z haciendo las combinaciones. Lo que pasa es que la anotación está al revés. Es más, creo que Susana usa la anotación al revés. La que metí la pata fui yo. O sea que a mí me gusta usar al revés la anotación. No, pero o sea, es lo mismo, ¿se entiende? Sí. Pero sí, sé que Susana la anotación la usa al revés, le llama W a este para que ya quede todo con Z, porque en las ecuaciones le suele poner Z. Entonces lo que uno busca, es en verdad esta relación. Es como que no nos en complejos no solemos pasar la raíz para el otro lado, porque
si yo paso la raíz para el otro lado, voy a tender a resolverla como en reales. Entonces lo que digo, bueno, a ver qué número al cubo me da el otro. Entonces, al otro le voy a buscar el módulo, le voy a buscar el argumento y voy a hacer todas las combinaciones que pudimos sacar con las propiedades. Y ahí encuentro entonces los posibles zetas que cumplen con esta condición. Es decir, los posibles zetas al cubo me den 8. Aparte que yo lo había hecho con W. Miren que yo hice con W. W al cubo me dé lo de adentro. Bueno. No sé si quieren que veamos alguno. Seguramente o miércoles o viernes van a tener un encuentro más esta semana con Susana, así que le pueden preguntar a ella. Yo igual le voy a avisar de que vimos esto. Seguramente lo repase, porque la conozco Susana. Así que, nada, quedo a disposición. En los foros los lunes estoy yo, así que voy a estar entrando ahora en un rato y después más sobre las 6 de la tarde para responderles dudas. Y bueno, díganme. Profe, Sí, son unas cositas así. La primera es relacionada con inducción, que tengo unas consultas justo en el foro, y también si después, no sé si nos pueden dar tipo más ejercicios, porque a mí es como que no me salen así muy sueltos, ¿viste? los de inducción. Claro, de inducción completa principalmente, si después... Bien, dale. Ah, lo pusiste en el foro, bueno, te respondo por ahí. No lo puse en el foro para Ah, no ocupar espacio, digo, por eso. ¿de cuál? Dime. No, perdón. Hay un ejercicio de inducción que no me sale, que es el M, que ese no lo subí. Bien. Ay, no lo tengo yo acá. ¿Querés que te lo dicte? Yo tengo una guía vieja. Dame un segundito. Es la sumatoria. Hace que sí. Es el, que sea 3M No, o el. 4M. Claro. Es la sumatoria hasta n de i igual 1, desde el 1 de 1 sobre 2 a la i es igual a 1 menos 2 a la i menos n. Sí. Bien, PD1 es verdadero, como para que no pierdas tiempo, te digo. dale, listo. Vamos a escribir PDN, este sería el PDN. Lo escribo al revés, se media vaga, y PD1 ya hiciste el que es verdadero. Sí. Entonces ahora vamos a suponer PDN verdadero. Veamos qué pasa con P de n más 1. Bueno, P de n más 1 es la sumatoria hasta n más 1 de i igual 1, desde i igual 1, de 1 sobre 2 a la i. Claro. Es decir, que es la sumatoria hasta n. Esto es lo bueno de sumatorias, porque lo podés dividir hasta el de más este término en n más 1, es decir, 1 sobre 2 a la n más 1. Bien. Como lo desarmamos a propósito para poder aplicar hipótesis inductiva, en esta primera parte lo reemplazo por 1 menos 2 a la menos n. Más este, que sería 2 a la menos n más 1. Sí, yo lo escribí así, pero no sé, traté de agrupar y no me salió. Esto me parece que entre estas dos es propiedades de la potencia que hay que hacer. Voy a ver a qué es lo que quiero llegar bien, pero Bien. este lo voy a escribir al revés, lo voy a bajar, que a veces por ahí es más lindo trabajar con potencias. Más 1 sobre 2 a la n más 1. O sea, 2 por 2 a la n. ¿Lo viste cómo lo desarmé?
Sí, ahí sí. Bien. Podemos sacar factor común. 1 sobre 2 a la n. O sea que no me sirve. Ah, bueno, el negativo sí me sirve, les hago como negativo. Entonces, en el primero vendría a ser por 1, Claro. y en el segundo le resto por un tema de los signos, porque acá está positivo, y yo le estoy sacando factor común menos. ¿Y te Lo queda que un me- medio? Un medio. Y ya llegaste. ¿Por qué? Porque 1 menos un medio me da un medio, y este vendría a ser el 1 menos 1 sobre 2 a la n más 1, que es el 1 menos 2 a la menos n más 1, que estamos buscando. Muy bien, no era tan ¿Creo? complicado. No. Sí, muy bien. Es que tener cuidado con los signos. Viste que yo ya había arrancado sacando factor común más y era con el menos. ¿Por qué? Porque acá tengo un menos. Sí, siempre le erro con algo de eso y generalmente por eso no me da. Bueno, Profe, ¿te jode que le saque una foto para no tenerlo? hay ningún problema. Espera que lo subo de nuevo. Ahí está. Mientras dejo de grabar.